Coronel es pediatra de la Universidad del Valle, infectólogo pediatra de la Universidad Autónoma de México, PD en Medicina Tropical en la Universidad de Cartagena y docente de la Universidad de Cartagena, doctor Wilfrido. Buen día y muy contentos de tenerlos acá en esta sesión. Adelante. Muy buenos días. ¿Sí me escuchan, cierto? Sí, doctor. Ok, no, primero que nada, pues agradecerle al comité organizador por la invitación a compartir con ustedes estos temas, igualmente con los demás expositores. El tema que voy a tocar hoy es el enfoque del niño febril en el trópico. Para mí es un desafío clínico este enfoque en los pacientes pediátricos. Y empiezo con esta diapositiva en la cual ustedes pueden ver cómo se remarca la parte de salud y de muerte en menores de 5 años, sobre todo si estamos en el trópico. En la parte de arriba de la diapositiva ustedes ven los niños menores de 5 años que están en un buen estado de salud, y miren que esto lo proporcionan los países que están por encima del trópico. Y en la parte de abajo de la diapositiva ustedes pueden ver los que aportan la mayor mortalidad con relación a los menores de 5 años, y ustedes pueden ver que los países que estamos en el trópico somos los que más aportamos desde el punto de vista de mortalidad. Y eso lo podemos ver en esta diapositiva en la parte derecha, dentro de las principales 10 causas de mortalidad en el mundo hasta el 2019. Viendo hay algunas que han disminuido, pero miren que dentro de estas 10 principales causas están muchas de las infecciones tropicales o de nuestros países tropicales. Un gran problema con relación a las infecciones tropicales es que tenemos muy pocos datos en la mayoría de los países. Realmente la vigilancia es, yo la puedo llamar entre comillas, pobre. La mayor cantidad de datos que tenemos es porque hay centros de países industrializados o de alto ingreso que tienen ciertos centros en ciertos países para controlar su población que va a nuestros países tropicales, y esa es la gran mayoría. Entonces ese es uno de los grandes problemas, es la falta de datos, igualmente como lo vamos a ver, la falta de disposición de herramientas diagnósticas. Sin embargo, la incidencia de episodios febriles en el trópico se ha establecido aproximadamente 10 por persona por año en menores de 5 años y 4 por persona por año en mayores de 5 años. Las infecciones tropicales pueden ocurrir durante todo el año, en vista que los países tropicales no tenemos estaciones, solamente tenemos estación lluviosa y postlluviosa, y en algunos aparecen después de la lluvia. Ahorita vamos a mirar algunas cosas al respecto. Las infecciones tropicales tienen una alta prevalencia, una alta mortalidad y morbilidad en nuestros países, además de las otras patologías que tenemos que ver de todo el mundo. Tenemos que asociarlo, añadirle las infecciones tropicales. Pero lo más llamativo para nosotros los médicos es que su presentación clínica puede ser superpuestas unas a otras, y a veces en la fase inicial, en las manifestaciones que son tan inespecíficas, nosotros no podemos muchas veces determinar qué patología es o no. Pero como les dije, esa superposición de manifestaciones hace esto un reto cada día más. Y para eso tenemos que ubicarnos en qué región estamos, y de acuerdo a la región donde estemos, así miramos las posibilidades de las infecciones tropicales. Entonces, por ejemplo, en el Caribe predominan las arbovirosis, ya todos nosotros lo sabemos: chikungunya, zika, dengue, leptospira, malaria. Pero de acuerdo a los sitios también del Caribe, así también van a predominar algunas u otras. Por ejemplo, en Centroamérica, además de lo anterior de las arbovirosis, tenemos también que pensar en histoplasmosis, en coccidiomicosis o en tuberculosis, igual que en el resto de toda Latinoamérica. Pero miren que en Centroamérica predominan prácticamente todas las arbovirosis, y en la parte de Asia, ya viendo si es Asia Central o suroeste asiático, vemos que incluyen otras patologías como fiebre tifoidea, que también nosotros tenemos, fiebre amarilla, que también nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Y en Sudáfrica también, además de todo lo que mencioné previamente, habría que añadirles otras infecciones como por ejemplo meningococo, que también lo vemos, pero que allá es mucho más prevalente. Y es este entrelazamiento de manifestaciones clínicas lo que hace difícil
establecer un diagnóstico temprano y oportuno con relación al tratamiento. Miren cómo comparten muchas manifestaciones clínicas todas estas patologías. Y si estamos en la fase inicial de ellas, va a ser mucho más difícil para el médico de pronto determinar desde el punto de vista clínico con cuál de ellas se está enfrentando. Entonces, no podemos decir que es exactamente uno solo de ellos el que está causando toda esa sintomatología. No es solamente un dengue o solamente chikungunya o igualmente cualquier arbovirosis, es que puede ser cualquiera de ellas y además pueden tener en el mismo momento un paciente varias de estas infecciones tropicales. Y lo podemos ver aquí en esta diapositiva en el cual en el trópico, como lo vemos aquí, de acuerdo a la situación, vemos que hay países que pueden predominar una sola patología o pueden predominar varias. Miren en la parte marrón o café más oscuro, que es entre Centroamérica y Suramérica, incluyendo Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, vemos que en un mismo momento pueden circular Zika, dengue y chikungunya. Entonces, fíjense que eso hace que realmente el diagnóstico sea un reto para los clínicos. Y por eso necesitamos tener muchas más herramientas, porque yo lo miro de esa manera, es un reto diagnosticar infecciones tropicales en donde puede haber la participación de muchas patologías en el mismo momento del paciente, y si no tenemos todas las herramientas desde el punto de vista de diagnóstico, se nos va a hacer mucho más difícil. Siempre tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentemos a un paciente con un síndrome febril en el trópico, es mirar qué patologías se pueden presentar en menores de 2 semanas de esa evolución de ese síndrome febril, entre 2 semanas y 6 semanas y mayores de 6 semanas. Dentro de las 2 semanas del síndrome febril, miren que todas estas patologías juegan dentro de un síndrome febril agudo, por ejemplo, chikungunya, zika, dengue, fiebre tifoidea, leptospirosis, malaria, influenza y ahorita también tenemos que incluir SARS-CoV-2. Pero si estamos entre 2 semanas y 6 semanas, ya empiezan a jugar otro tipo de patología. Si el paciente viene del trópico, como por ejemplo hepatitis o por ejemplo absceso a nivel hepático. Y si tiene más de 6 semanas, tenemos que incluir otras patologías como leishmania, igualmente tuberculosis. Entonces, es supremamente importante cuando nosotros nos enfrentemos a un paciente con un síndrome febril, establecer la evolución en el tiempo de la presentación de los síntomas. Y otra cosa importante es determinar qué factores de riesgo o qué actividad o dónde estuvo el paciente para poder nosotros ubicarnos realmente cuáles son las posibilidades etiológicas. Y aquí en la parte izquierda se mencionan muchas, pero vamos a mencionar algunas como esta, por ejemplo, ingerir carne no bien cocida. Entonces podemos sospechar o fiebre tifoidea o salmonelosis en general o trichinosis, por ejemplo. O si el paciente está en contacto con aguas no tratadas, o igualmente, como vamos a ver ahorita, aguas residuales, vamos a tener la posibilidad de diagnóstico de salmonella tifi o no tifi, igualmente algunos parásitos como por ejemplo amiba o igualmente infecciones como hepatitis A o hepatitis G, por ejemplo. Pero si el paciente hace deportes náuticos, igualmente en agua dulce, uno puede pensar en leptospira, o igualmente en abscesos hepáticos. Si hay contacto con leches no pasteurizadas o derivados de la leche, igualmente hay que pensar en brucelosis y así sucesivamente. En contacto con animales o contacto con personas, en este momento algo fundamental de lo que estamos viviendo de la pandemia. Si tenemos contacto con personas con un síndrome febril, tenemos que pensar en SARS-CoV-2 o igualmente en meningococo o en tuberculosis. Y lo otro, que es lo más frecuente para nosotros, son las arbovirosis y pensar áreas en las cuales hay predominio de los mosquitos, la Aedes aegypti, pensar igualmente en fiebre por dengue, malaria, en Zika, en chikungunya, o la posibilidad de algunas prevalencias de garrapata, o igualmente pulgas o piojos para poder determinar esa sintomatología que trae el paciente, cuál es su probable etiología. Y miren que en ese momento que estamos en pleno lluvia, en época lluviosa, todos estos gérmenes que ustedes ven aquí en la parte izquierda que pueden ser arrastrados por la lluvia, pueden que nos ponga en contacto igualmente a nosotros con todo eso que son las aguas residuales.
Entonces, si tenemos una población susceptible que se pone en contacto con todas estas aguas residuales que traen arrastrando toda esta cantidad de gérmenes, como les dije, podemos convertir esta población en una población realmente enferma. Entonces, todo esto lo tenemos que pensar ahorita. Ahora van a aparecer más los casos de dengue y los casos de leptospira. ¿Por qué? En población susceptible, como el agua arrastra todas estas larvas, igualmente todos van a tener a una población susceptible este contacto y donde van a aparecer ahorita más los brotes de leptospira o dengue. Entonces la fiebre en el trópico es una de las consultas más frecuentes y de más reto para nosotros los clínicos. Una forma que yo les puedo decir y recomendar o sugerir es que cada vez que tenemos un paciente en el trópico que tenga un síndrome febril, lo abordemos desde un punto de vista sindromático. Es decir, el paciente llega con una fiebre y la fiebre es indiferenciada, como lo escucharon ahorita al doctor Vargas con relación a Chagas, pero o puede tener un RAS con trombocitopenia o puede tener cualquiera de estas otras asociaciones. Entonces es siempre abordarlo desde el punto de vista sindromático para poder llegar a una etiología más certera. Y miren que además de eso, hacer un buen examen físico para poder tener muchos otros datos. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente con un síndrome febril asociado a diarrea, ya puedo estar pensando en una infección por Shigella o por Salmonella o por Campylobacter, ¿de acuerdo? O por ejemplo, si tengo un síndrome febril con ictericia, entonces puedo empezar a mirar si el paciente tiene la malaria o leptospira o fiebre amarilla o hepatitis, o si viene con un compromiso hemorrágico, y ahí tengo que incluir dengue o meningococo. O si tiene inyección conjuntival ictericia y fiebre, tengo que pensar en leptospira o Zika. O si tiene hepatosplenomegalia, ya tengo que incluir mononucleosis o dengue o hepatitis, ¿de acuerdo? O si tiene un RAS, y dependiendo del RAS, también tengo que incluir muchas arbovirosis, como ustedes lo saben, como dengue, Zika o chikungunya o sarampión que hemos tenido en estos últimos años. O si tiene fiebre y está cursando con artromialgia, entonces ya tengo que pensar en Zika, en dengue o en chikungunya. Entonces es supremamente importante este examen físico y estos datos. Esto, como lo dije al principio, es de un abordaje sindromático. Esa es una foto de mi compañera pediatra que hace mucha consulta en el trópico, sobre todo en la parte del Pacífico colombiano. Y miren que si yo tengo un paciente con fiebre y es una fiebre indiferenciada, pueden entrar todos estos diagnósticos como malaria, fiebre tifoidea, leptospira, Chagas, como lo escucharon ahorita, o dengue o una mononucleosis. Entonces yo tengo que empezar a ubicarme en dónde estoy, con qué paciente estoy. Si tengo un paciente con fiebre y un RAS y trombocitopenia, miren todas estas patologías que pueden tenerse dentro de dengue hasta meningococo, leptospira, sarampión, SARS-CoV-2, influenza, el virus de Epstein-Barr. Entonces, como dentro de todas estas, el dengue es el que más nos está golpeando en ese momento. Acuérdense que el dengue aporta una carga de enfermedad importante en estos países del trópico, como ustedes lo pueden ver en esta diapositiva. En más de 125 países realmente es prevalente el dengue. Y miren que a pesar de que el SARS-CoV-2 disminuyó la prevalencia de muchas infecciones, sobre todo en la parte tropicales y en el mundo entero. Miren en el 2020 en las Américas cuántos se reportaron de casos de dengue, más de 2.5 millones casi de casos, con casi más de 1,000 muertos. Y miren que al final de 2020 el reporte en las Américas era una muerte por cada 2.500 a 5.000 casos. Y en Colombia, a pesar de la afectación de la pandemia, más de 78.000 casos reportados. Y miren que el dengue grave pasó de 0.4% a 1%, o sea, con una incidencia cada vez que la estamos reportando en una forma mayor. Este fue un paciente que me consultaron en una región de Colombia, 5 meses, y tenía apenas 15 días de haber ingresado a Colombia, con un cuadro febril y estas lesiones petequiales en el tronco y en la espalda. Dentro de los exámenes que se le hicieron al paciente, miren este reporte, había un recuento de plaquetas de 10.400 con un reporte de IgM y NS1 positiva para dengue. Entonces, nuevamente es pensar en nuestras patologías y tener un buen diagnóstico. Y este es NS1, ya ustedes lo saben, es uno de los partícipes dentro de la fisiopatología del dengue, con una activación desde el punto de vista de los toll-like receptor
para las plaquetas, para su adhesión, para su adherencia igualmente al endotelio, para su agregación, igualmente para la producción de trombocitopenia o cuadros hemorrágicos posteriores. Y miren que ahora tenemos otro gran problema que no es solamente el dengue, sino el SARS-CoV-2. Y ahora les voy a mostrar una diapositiva en la cual tenemos dengue y SARS-CoV-2 a la vez. Y este SARS-CoV-2 también, desde el punto de vista de su fisiopatología, puede producir una trombocitopenia marcada. ¿Por qué? Porque hay un compromiso directo sobre la producción de las plaquetas por afectación a nivel hematopoyético, o porque hay una destrucción de las plaquetas por anticuerpos, o porque la circulación a nivel pulmonar también hace disminución de las plaquetas, conllevando una trombocitopenia marcada. Y miren que en ese momento hay reportes tanto de dengue como de COVID o SARS-CoV-2, en los cuales comparten muchas partes fisiopatológicas, incluyendo la trombocitopenia. Entonces, en este momento, si tenemos un paciente con un cuadro febril, con un RAS y trombocitopenia, también entraría no solamente dengue, sino también COVID. El meningococo, todos los conocemos, es otra patología que produce trombocitopenia, síndrome febril y realmente manifestaciones inespecíficas. Y dentro de todas estas patologías que pueden cruzar con fiebre y trombocitopenia, miren que una de ellas es la mononucleosis infecciosa. Tener muy en cuenta esto, casi un 25 o un 50% de los pacientes cursan con trombocitopenia, y ahora el COVID-19. Pero si tenemos un paciente con un síndrome febril, con un compromiso pulmonar, estas son las patologías dentro del trópico más frecuentes que afectan a nivel pulmonar. Miren que siempre pensar en malaria, leptospira, hantavirus. Miren que no coloco aquí dengue porque dengue no causa tanto compromiso pulmonar, excepto cuando hay una extravasación de líquido exagerada o muy alta. Pero miren que la afectación pulmonar es mucho más frecuente por estas patologías. Y acuérdense que supuestamente en Colombia no tenemos hantavirus, pero yo sí sé que tenemos hantavirus ya reportado en muchos casos que tenemos. Pero miren que cuando hay malaria, que ahorita va a hablar la doctora sobre malaria, y tenemos este conjunto de cosas como una anemia severa, un compromiso de disfunción cerebral y un compromiso respiratorio, ese paciente le va a ir muy mal desde el punto de vista de la malaria. Y miren que si tenemos fiebre con compromiso encefalopático, también tenemos que pensar en malaria, en virus como el herpes simple, o igualmente en bacterias que normalmente están en todo el mundo como neumococo, hemófilos o meningo, e igualmente fiebre tifoidea. Y la disfunción orgánica múltiple asociada a fiebre en el trópico no es solamente causada por bacterias. Miren que aquí está malaria, está dengue, y ahí tenemos que incluir estas patologías en el trópico. Siempre que ustedes tengan un paciente con síndrome febril hemorrágico, pensar en estas patologías, dengue, leptospira, fiebre amarilla, hantavirus. Pero si tengo pacientes con un síndrome febril ictérico, miren que aquí no coloco tanto dengue porque el dengue no causa tanto compromiso ictérico, pero sí leptospira, hepatitis A, fiebre amarilla, malaria o brucela. Y vamos metiéndonos en esta parte sindromática. Si yo tengo un paciente con fiebre, ictericia y hepatomegalia, tengo que pensar en todos estos grupos etarios a nivel pediátrico. Malaria es la primero que tengo que pensar, leptospira, hepatitis, de acuerdo, hantavirus es otra posibilidad, además de las otras que les coloco aquí en la parte inferior. Y esa es una publicación de los paisas con relación a leptospiras y mirar su cuadro clínico y resultados, aunque aquí solamente les traigo la parte de cuadro clínico de los pacientes con leptospira. Miren toda esta gama de sintomatología, pero ustedes pueden ver que la fiebre es el principal dato, incluyendo la ictericia, incluyendo la hepato y la esplenomegalia, mucho más hepato que esplenomegalia. Pero si tenemos pacientes con fiebre, ictericia, hepatomegalia y esplenomegalia, tenemos que juntar varias cosas y tenemos que decir, tengo síndrome febril hepatoesplénico con ictericia o sin ictericia. Si tengo ictericia, tengo que pensar siempre en leptospira, en malaria, fiebre tifoidea, igualmente enfermedad falciforme o virus de Epstein-Barr. Pero si no tengo ictericia, ya tengo que meter otras patologías como leishmania o tuberculosis, sobre todo miliar, que puede causar ictericia o no puede causar ictericia, o cualquier patología neoplásica. Si tengo un compromiso febril, ictérico y un compromiso pulmonar, siempre tengo que pensar en leptospira y hantavirus. Esas son las dos principales patologías que tengo que pensar en el trópico. Pero si yo tengo un síndrome febril ictérico y un compromiso cardíaco,
Todas estas patologías me lo pueden dar, pero siempre piensen en hantavirus o en dengue. Acuérdense que el dengue no cursa tanto con ictericia, pero las demás sí pueden cursar con ictericia. Miren que leptospira produce también mucho compromiso cardíaco, fiebre amarilla igual y parvovirus B19. Pero si le añadimos a este síndrome febril ictérico un compromiso renal o hepatorrenal, siempre tienen que pensar en leptospira, como lo del síndrome de Wade, o el hantavirus o un síndrome urémico hemolítico. Malaria, sobre todo malaria por falciparum, te puede dar más un compromiso renal. Y si este compromiso hepatoesplénico y febril le añadimos trombocitopenia y ese mismo cuadro lo asociamos con pacientes que tengan leucocitosis con lo anterior o con leucopenia, si tiene compromiso con leucocitosis, o sea, síndrome febril ictérico, trombocitopenia, pero con leucocitosis, tengo que pensar más en leptospira y hantavirus. Pero si es leucopenia, tengo que pensar más en fiebre amarilla, en dengue o en malaria. Acuérdese que leptospira muy poco tiene leucopenia ni hantavirus. Ese es uno de los diagnósticos más diferenciales con dengue. Entonces, reuniendo varias patologías aquí, como leptospira, hantavirus, dengue, fiebre amarilla, algunos datos o clips para pensar en uno o en otro, desde el punto de vista clínico y de laboratorio. El dolor o la cefalea retroorbitaria es mucho más marcado en leptospira y en dengue. El dolor abdominal, aunque uno pensaría que el dengue es el de los más, hantavirus es el que produce un dolor abdominal más intenso. Entonces, hantavirus con dolor abdominal, leucocitosis, compromiso pulmonar y cardíaco con leucopenia, uno dice, wow, ojo que eso no cuadra, porque hantavirus es más leucocitosis y dengue es más leucopenia. Hipotensión más hantavirus y fiebre amarilla. El dengue cuando tiene hipotensión es porque es una fase tardía. Y la ictericia es mucho más en leptospira que en dengue. Acuérdense que en la leptospira es mucho más dada por la bilirrubina directa. Y miren que si hay leucocitosis, pienso más en leptospirosis y en hantavirus. Dengue es leucopenia, tanto que uno dice que dengue sin leucopenia no es dengue. Cuando usted tenga un paciente con dengue con leucocitosis, ese paciente tiene una complicación o tiene un shock cardiogénico o tiene una complicación como una sobreinfección bacteriana. Y desde el punto de vista de aminotransferasa, el dengue no causa tanto aumento de aminotransferasa, por lo general es normal. Y hemoconcentración en hantavirus y dengue, no tanto ni en leptospira ni en fiebre amarilla. Y miren con relación a chikungunya, dengue y ébola, en las zonas donde hay ébola, tenemos que hacer este diagnóstico diferencial desde el punto de vista clínico para poder irnos más hacia uno y hacia otro. Unas claves, artromialgia, mucho más en chikungunya, ¿de acuerdo? El choque es mucho más frecuente en ébola, posteriormente en dengue, en chikungunya por lo general no es tan frecuente. La leucopenia por lo general es en los tres, pero miren, más linfopenia en chikungunya, más neutropenia en dengue y más neutrofilia en ébola. Y la trombocitopenia es más marcada en dengue y en ébola que en el chikungunya. Esa diapositiva es para mostrarle y para hacerle más refuerzo a lo que dijo el doctor Vargas inicialmente. Necesitamos, eso es un estudio comparando un abordaje clínico asociado con pruebas en el sitio de atención del paciente, o sea, en la cama del paciente, comparado con el IEPI que todos conocemos. Y ese trabajo menciona que debemos hacer muchas más pruebas ahí al lado del paciente, tener la oportunidad de hacerlo, porque eso nos va a hacer un diagnóstico diferencial mucho mejor y a veces nos va a evitar utilizar terapias que no realmente debiéramos de utilizar, por ejemplo, como antibióticos. Imagínense un paciente febril en el trópico, en el cual uno no puede diferenciar realmente si es una infección bacteriana o viral. Créanme que a todo el mundo le van a poner antibiótico. Y entonces, ese fue un estudio comparando esos datos, utilizando pruebas ahí al lado del paciente, ya sea desde el punto de vista de biomarcadores o pruebas serológicas o igualmente PCR en tiempo real, en donde se miró que las fallas clínicas eran mucho menores utilizando pruebas al lado del paciente que la estrategia IEPI, y también el uso de antibiótico. Miren que el uso de antibiótico fue muchísimo menor, casi más de la mitad de los pacientes no utilizaron antibióticos. Y usted en la parte inferior de la diapositiva lo pueden ver, la gran utilización de antibióticos en cuando utilizamos la estrategia IEPI versus la estrategia clínica con laboratorio ahí al lado del paciente. Y esta diapositiva parece
o pareciera como fuera terrorífica, pero realmente no es muy sencilla, en el sentido de que siempre que ustedes tengan un paciente con un síndrome febril que aborden en el trópico, tienen que pensar en 3 cosas. Una es, este paciente está muy mal y está en riesgo la vida, este paciente tiene una enfermedad muy severa o este paciente tiene una enfermedad que me puede hacer transmisible o a mí, en el caso que lo estoy atendiendo, o a las demás personas. Esos son los 3 ítems que uno tiene que abordar frente a un paciente febril en el trópico. Y cada vez es hacer el estudio o mirar si ese paciente tiene una enfermedad muy severa o grave que amenace la vida. Siempre que tenga eso, ese paciente debe derivarse a una unidad de cuidados intensivos. Pero si ese paciente no tiene riesgo de la vida, de acuerdo, evalúe lo que tiene, todo lo que yo les mencioné. Siempre lo primero que ponen, ¿tienes malaria o no tiene malaria? Si tiene malaria, como ustedes lo ven aquí abajo, si tiene malaria, inmediatamente defina, ¿es una malaria complicada o no complicada? Y si es una malaria complicada o severa, ese paciente va a una unidad de cuidados intensivos, probablemente a una supervisión mayor. Pero si no es una malaria complicada, usted puede manejarla como ya vamos a ver posteriormente. Pero si igualmente ese paciente no tiene un riesgo de la vida por lo que está presentando, puede haber una sintomatología indiferenciada y ahí incluimos todo lo que hemos visto ahorita: dengue, chikungunya, zika, mononucleosis, chaga, todo lo demás. Pero si ese paciente tiene un compromiso respiratorio, tengo que mirar que no tenga una infección bacteriana o una infección viral si tiene muy poquitos días de la presentación, como influenza o como SARS-CoV-2, por ejemplo. Pero si ese paciente tiene fiebre e ictericia, miren cómo lo tienen que abordar. Si tiene fiebre y dolor abdominal o diarrea, o sin diarrea, cómo lo tengo que abordar, o si ese paciente realmente tiene un compromiso severo con una diarrea prolongada. Entonces, fíjense que a pesar de que se vea como una diapositiva muy terrorífica, es realmente una diapositiva o un abordaje muy sencillo en el cual uno tiene que hacerlo frente a un paciente febril en el trópico. Y esa diapositiva es solamente para recalcarles que de acuerdo a las patologías que ustedes ven aquí en la parte izquierda, el uso de la biología molecular. No en todas, pero sí empezar a tener más biología molecular para tener un diagnóstico mucho más certero y hacer un tratamiento mucho más oportuno y mucho más preciso, que es lo que llamamos medicina de precisión. Y esta segunda diapositiva es igual con relación a qué metodología diagnóstica utilizar dependiendo de la patología, ¿sí? Y de acuerdo a eso, igualmente establecer el tratamiento. Esos son mis mensajes finales. Mucha parte del territorio tropical sigue siendo tierra de nadie, en el sentido que no sabemos realmente qué pasa en muchas partes del trópico. No tenemos una vigilancia muy estricta o muy fidedigna de lo que pasa con los pacientes febriles en el trópico. Necesitamos realmente tener un poco más de conocimiento al respecto. Necesitamos priorizar herramientas diagnósticas ahí en la cama del paciente, ahí en el sitio de atención, y eso es lo que a veces no tenemos. Hay que incluir más biología molecular y biomarcadores para poder determinar qué patología es la que estamos enfrentando. Acuérdense que podemos tener más de 1 o 2 patologías en el mismo paciente. Adaptar pruebas diagnósticas de acuerdo a los cambios rápidos de la epidemiología local, de acuerdo a cómo va cambiando la epidemiología, si tenemos que adaptar nuestras pruebas. Y siempre en el trópico, cuando usted tenga un paciente febril, es abordarlo en una forma sindromática. No solamente la fiebre, sino fiebre más esto: ictericia, patomegalia, esplenomegalia o RAS o trombocitopenia o qué tiene, para poder así discernir qué diagnóstico hacer más acertado. Eso era todo lo que tenía. Muchísimas gracias.